Hola mi gente linda, bienvenidos una vez más a este podcast llamado Charlas que Sanan, un espacio donde no solo hablamos, sino que empezamos a mirar lo que llevamos por dentro. Mi nombre es Emily. Y por aquí, Natalie. Hoy vamos a hablar de algo súper profundo, algo que probablemente está influyendo en tu vida, aunque no lo veas. Y si muchas de las cosas que vives o no comenzaron contigo. Hoy vamos a hablar del origen de las constelaciones familiares, de las leyes de quién lo rige, cómo, no, cómo más o menos nos regimos nosotras las consteladoras, eh, de la sistémica, esos espacios sistémicos de los que ya han oído hablar de mí, que yo lo nombro a veces en nuestros podcasts, y esos como esas, digamos, entre comillas, esas sesiones holísticas, esos rituales que han salido actualmente y que todo el mundo habla de ellos, eh, de esas cosas que quizás repetimos por amor, que en el anterior programa también lo vimos y nos adentramos un poquito en ello, y todas esas cosas que nos duelen, pero que a su vez no las vemos del todo. Ok, ¿qué te parece si comenzamos como por definir qué es la sistémica? Desde lo sistémico no nos vemos a la persona como algo aislado, es un todo. Es un conjunto de cosas y de entorno. Es un conjunto somos personas en un conjunto de un sistema, principalmente, si hablamos de personas, de un sistema familiar, pero nosotros somos miembros de un sistema país, donde hay una organización y de esa organización hay una jerarquía y de esa jerarquía, etcétera, etcétera, ¿cierto? Nosotros también estamos en sistema planeta. Estamos con los astros, el sol, tenemos alrededor a todo lo que es la luna, que también nos influye a nosotros. Entonces, todos formamos parte de diferentes tipos de sistemas. También lo podemos ver como dentro de las casas. Dentro de las casas también funciona un sistema. Los papás son los que nos dan como las directrices de lo que vamos a seguir. Cuando somos chiquititos nos dan como que las órdenes o lo que vamos, la educación. Y todo es desde lo macro hasta lo micro. Todo es parte de un sistema, de diferentes maneras, pero es parte de un sistema. Y lo que te pasa a ti es como un rompecabezas, es una pieza de un rompecabezas. Si esa pieza de rompecabezas no encaja, pues no podemos armar todo el rompecabezas, ¿cierto? Entonces Tal afecta cual. todo el sistema por una sola pieza. O no Eh, puedes ver lo bonito de todo porque falta una pieza. sí, exacto. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, la ansiedad sin explicación, los patrones repetitivos en relaciones, que también lo veíamos en el anterior episodio, bloqueos con el dinero, que es muchísimo, muy frecuente. Y yo eso lo veo mucho en terapia. Eh, También puedo ver mucho en terapia a veces enfermedades que no se resuelven por sí solas o que no encuentran un origen médico como tal. Es que básicamente, no sé si para ti es lo mismo, pero básicamente cuando la persona viene a consulta, prácticamente son como tres aspectos principales, que sería o la pareja, o la salud, o el trabajo. O sea, es como lo que más se ve que afecta entre los sistemas. No sé si la palabra es trabajo, pero es como que, por ejemplo, bueno, si no tienes trabajo, le afecta el dinero como tal, como le llega o como no lo Ujú. puede mantener, sostener, eso sí, pero sí es muy, como que son tres temas muy frecuentes. Y después vienen otros, porque en la realidad se puede constelar todo. Todo. Podemos constelar también enfermedades diferentes, o sea, pero también lo tienes que ver que se puede constelar es desde tu perspectiva. No puedes constelar por otra persona, sino cómo poder ayudar a esa persona en su proceso, pero no puedes meterte, sería como abusar de su espacio personal y sus decisiones, el meterte a decir, no, voy a constelar por tal persona. Eso no se permite hacer. Hay unos criterios que más adelante les comentaremos de lo que se requiere para
un sistema. Qué pobrecita mi amiga que siempre encuentra los mismos hombres. Ah, Yo pues voy a sí. cancelar por mi amiga. No. Pero es que eso es muy común también. Es lo que estabas hablando tú en el episodio anterior, que también es como el porque yo quiero tanto a mi amiga, no la quiero seguir viendo que sufre por esos chicos que se consigue que siempre son iguales, que son infieles o que la tratan mal, pero no puedes meterte en su vida personal. Puedes como desde afuera apoyarla, darles un cierto espacio de escucha, pero el que ella tome la decisión le corresponde solo a ella. Y ni siquiera aconsejar, porque no deberías, si no te pides consejo, no Es deberías. correcto, es correcto. Muchas veces creemos que esto que me pasa a mí No son, sé. sí, bueno, a cada quien, a manera personal, a título personal. Nos corresponde como que solo a mi entorno, o sea, a mi persona, afecta a mí, pero a veces también afecta al entorno. Entonces también tenemos que ver que si nosotros cambiamos algo de nuestra forma de ser, nuestra actitud, nuestra energía, el entorno también cambia. Un espejo también. Es un espejo, sí. Pues como también decir, como que la energía vuelve. Si te has dado cuenta que hablando del sereno, que hablaste del episodio anterior del sereno, que si tú enfocas tu mente en, bueno, me cayó un poquito de lluvia, me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar, y al el día, a finalizar la semana, efectivamente caes enfermo, pero fue porque tú te enfocaste tanto en que te querías, o sea, en que parece que querías realmente enfermarte, que el fin de semana la pasas fatal, entonces dices, claro, sí, yo sabía, me iba a enfermar por esa lluvia que tomé, pero Claro, le realmente diste demasiada energía. es demasiado pensamiento, poder y energía a tu pensamiento. Sí. Hay muchas personas que todavía piensan que la mente no juega tanto en nuestras decisiones o en nuestro entorno. Y sí, efectivamente, la mente atrae situaciones. Es como el dicho de voy caminando y veo la piedra allí y bueno, no me voy a caer. No, te vas a caer porque tú estás diciendo que está la piedra ahí, te vas a tropezar con la piedra y te vas a caer. O sea, estás viendo ya la piedra y ya te viste en el piso. Pero también existe en lo que podemos llamar nosotros esto que viene de algo más grande. Yo recuerdo cuando empecé en los inicios a entrar en constelaciones familiares, y recuerdo un libro que de hecho sale en la serie Mi Otra Yo, que es este del horno es mío, que el autor habla en un espacio que dice que les llegaba mucha consulta y hablaba de las personas del holocausto. Entonces llega una persona a su consulta con depresión y que no encontraban el origen, entonces esta persona ya sabía como de las constelaciones o de sistémica y empieza a indagar a su paciente y le indica, bueno, que de dónde viene, que de dónde venían sus abuelos, que como a indagar un poco más en su árbol genealógico, en su vida. Y efectivamente que encuentren que un antepasado había muerto El holocausto. en el holocausto encerrado, como En las cámaras de gas. en las cámaras de gas. Y que de ahí, entonces ahí encuentran como el origen de la depresión de esta persona, ¿sí? Que es lo que también tratábamos en el episodio anterior, que tanto de esto nos pertenece. Esa ansiedad que tenía esa persona, la vivía ella porque tenía que hacerle visible, pero le correspondía a ese ancestro que vivió esa situación en el holocausto. Y cuando ella enteró de toda esta situación, pues, sabe, su vida como vuelve a tener una tranquilidad. Y efectivamente, esto es a lo que nosotros llamamos algo más grande que yo. También lo podemos ver de otra manera, pero es ese, para ese término es ese algo más grande que yo. Mm. Inclusive yo tengo un ejemplo muy personal
Y es que cuando yo ingreso a las constelaciones familiares, a mí también, yo tenía como altibajos emocionales. Y mirando mi árbol, encontramos que, bueno, yo encuentro porque realmente la que quiso hacer La crecimiento búsqueda. personal, sí, sí, fui yo. Entonces, yo encontré que una de una de mis bisabuelas había muerto teniendo a una abuela mía. Y generalmente todas, indagando un poco, todas las mujeres de este linaje tendían a eso, a caer como en depresión. Y una vez Wow. lo hice consciente, Ujú. como que me he enterado, porque realmente no es magia, es hacer consciente lo inconsciente, como que todos se ponen en orden, no sé, pero yo, o sea, no voy a decir que fue instantáneo y que entonces ya No. no, porque soy un ser humano, sí, soy terapeuta, pero soy un ser humano y obviamente pues tengo altibajos, pero no tan seguidos como me sucedían anteriormente. Entonces, soy fiel fan de las constelaciones familiares. Me parece súper fantástico. Y mencionaste dos cosas que me gustan mucho, que es lo de la serie de Mi Otra Yo, que también te ayuda a comprender mucho desde un aspecto para las personas que no saben absolutamente nada de las constelaciones familiares. Da mucha apertura a ver cómo funcionan y cuál es el efecto que producen. Y al tiempo que, o sea, porque ellas tienen como un proceso que pueden ser en 3 meses, hay cosas que se resuelven, no se resuelven, sino que entran en su posición de periodos cortos, otros un periodo más largo y después un periodo muy largo. Pero esa serie me parece súper linda. Y el libro que también mencionas también es súper, es muy, ay, ¿cómo lo diría? Es un libro que de verdad te ayuda a comprender desde la mirada de otro. Desde la mirada de otro y creo que ahí es cuando caemos en cuenta que no es magia, sino que realmente hay algo más que debemos mirar. Pero ojo, o sea, también creo que las constelaciones familiares, la mayoría de las personas la buscan o por una recomendación o porque nos escuchan hablar o porque nos vieron en nuestras redes y entonces dicen, ven, esto me resuena conmigo y me voy a ir a hacer una constelación sin saber nada del tema. Así como las constelaciones ayudan a dar un impulso, porque no podemos decir que esto es magia, dependiendo de cómo estás tú, te ayudan a dar el impulso o a retroceder un poco. Y es Porque que también está en ti el hecho de que si tú ves lo que te muestra la constelación, el cambiar eso que te está afectando. Si no lo quieres cambiar, pues la constelación no te pudo haber mostrado, pero todo va a seguir igual. o de pronto esto te enreda un poco más la vida, porque lo que la constelación te muestra es, haz eso que te mostraron, ponte en tu lugar, haz lo que tienes que hacer. Eso básicamente es eso, ¿no? Y lo que yo decía en la anterior, una constelación familiar es poner orden, el desorden. Ahora bien, Nati, creo que es necesario como que dar un poquito más de contexto en el origen de las constelaciones familiares y en cuál es su función principal. Entonces, las constelaciones familiares fueron desarrolladas por Bert Hellinger, que fue una persona que observando se dio cuenta en una tribu cómo ellos hacían ellos se reunían y todo lo compartían como en familia y honraban a los ancestros y si tenían algún conflicto siempre iban como con los ancestros, los mayores. Entonces él empezó a observar las, los cambios que se veían cuando venía algún conflicto y fue creando esta nueva tendencia, ¿no? Claro, pero es que ahí cuando tú hablas de él, sí, efectivamente fue una en la tribu, en los Ulus, si no estoy mal, En pero los él ahí Zulus. estaba en misión, él ahí estaba en misión y él fue sacerdote. Fue sacerdote. Entonces, es muy interesante
porque no sé si muchos lo saben, pero él era ex sacerdote. Para todos los que tienen escepticismo y nos dicen que estos son otro tipo de movimientos, no, en realidad se crea por un ex sacerdote mirando y que creo que le creó esa curiosidad de lo que tú dices, que cómo era que el conflicto, cómo era que lo resolvían y cómo Ujú. se dio cuenta, cómo se movía esa tribu a medida de lo que ellos hacían y generaban. Y al ver esa observación, él fue, también él estudió como, ahorita no lo recuerdo, pero no sé si era psicología o era algo de estudios Sí, de sí, Emily. psicoanálisis o algo así, no recuerdo exactamente qué fue lo que, y él como que hizo una fusión, o sea, él observaba y veía con los conceptos y fue creando esta nueva rama que En no es realidad, al inicio magia. eran configuraciones, Emily. ¿Recuerdas Exactamente. que su nombre son configuraciones? Porque es que uno configura el sistema. Y en la realidad, sí, él estudia y se va por una rama de la psicología con el psicoanálisis. ¿Y qué hace? No recuerdo cómo llega a él esa información de los dos psicólogos que lo Mm. hacen muy arcaico y se reunían como en su casa o como en el centro donde estaban y eh, representaban la familia y ahí ellos mismos decían muévete aquí, muévete allá y así es como empieza Bert Hellinger a crear una configuración familiar. Así es como él llega, que era el vacío que tenías ahí, así, él llega como a eso ahí y después ya deja el sacerdocio, dice, ok, Y se esto, dedica. creo que esto ya no, creo que puedo ayudar mejor por este lado. Sí, él después tenía una vida normal, digamos normal en el hecho de que se casó, tuvo su familia, si mal no recuerdo estuvo casado en dos oportunidades, y La primera él, fue una ex sí, 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 era novicia, creo. novicia. Sí, creo que era novicia su primera esposa. Y al fin y al cabo creo que entre observación, el análisis psicológico y todo este proceso de vida empezó a observar y en ese momento él era el que configuraba y guiaba a las personas, no las dejaba tampoco conversar ni ciertas cosas, él como que las ponía en su situación y él tiene varios libros de sus inicios que son muy interesantes, esa perspectiva que él le daba al inicio de las constelaciones. Con el tiempo él fue viendo que había que hacer ciertos cambios, como adaptarse a ciertas situaciones y fue modificando como la forma de hacer la constelación a lo que hoy en ¿Recuerdas? día es. ¿Recuerdas, Emily, que los movían como muñequitos? Ponte aquí, Sí, acá, hasta aquí, así. Antes era así, sí, sí, no podían intervenir, eso no podían intervenir, no podían hablar, no pero tenían... te movían como muñequitos. Ponte acá, ponte atrás Sí. de este, ponte atrás del otro. Eso fue Ahora, cambiando. hay algo que me llamó un poquito la atención y no sé, me llama la atención porque no sé si las personas nos puedan estar entendiendo. ¿A qué nos referimos con configurar el sistema? Ok, es como mirar el inconsciente, ¿no? Hagamos una dinámica. Si nos empiezan a seguir, Eso, si súper. nos comentan, podemos hacer una configuración en línea, en vivo. Súper. Vamos a hacer un live y vamos a hacer una configuración en línea de un sistema familiar. ¿A cuántos seguidores llegamos? Ah, muy bien, pero vamos a poner un reto. Pues miremos cómo nos va. Va, va, vamos viendo cómo hacemos esto. Me parece súper lindo. Acuérdense que esto es en vivo, no es en vivo, pero es grabado y a lo que se dé. Exacto, vamos viendo cómo se va dando la situación. Alguna otra cosita que me llama la atención de las constelaciones familiares es que siempre tenemos que tener presente a los excluidos que no están en el sistema. Puede ser por... Yo recuerdo muchos casos de haberlos leído en los libros de ver.
que habían como a las personas que tenían en las épocas de mis abuelos, puede ser, o más atrás, em, aquellas personas que podían tener algún tipo de demencia o que tenían algún tipo de trastorno mental y como que los encerraban en su casita y que nadie los viera porque era como, no, no, nadie puede saber que él está así. Y eso es una forma de excluirlo, que después con las generaciones siguientes se va a mostrar nuevamente para que, no, mira, esa persona que hace 3 generaciones atrás fue excluida de manera eh, innata, porque no lo hacían por maldad, no lo hacían por ningún tipo de cosa, sino era como manera de protección. Pues esa persona ahorita quiere ser vista y que pertenece a nuestro sistema familiar. Entonces se refleja en tu sistema como una enfermedad. Ujú. Puede ser similar. Pues Sí, ahí hablamos de la pertenencia. Todos pertenecen habiendo o no habiendo hecho algo malo, que es una de las leyes de Bert Hellinger. Todos pertenecemos y efectivamente todos pertenecemos a este planeta Tierra, a este país, ciudad, donde estemos y hagamos hecho lo que hagamos hecho, ¿verdad? Y si sí, estamos ahí es porque, y qué duro es decir esto, pero una persona que da otra o una que comete un abuso, cualquier tipo de abuso, ya sea físico o sexual, también pertenece psicológico. psicológico. Que los hay en estos nombres dos muy fuertes, pero pues sí, hay personas porque sí, y hay otros que cometen otro tipo de actos también, porque sí, y pertenecen, y puede que en tu familia tengas un familiar así, y como dice Emily, puede ser que haya atrás algo que está mostrando ese sistema que no se ha visto, pero no son todos los casos también, ¿no? Siempre dejamos claro que no es que, bueno, a mí se me dio por ir a robar un banco y bueno, salgo y lo robo porque yo quise y porque hay algo más grande que está detrás mío. O, No, no. o la culpa no fue mía, o sea, la culpa fue de 4 generaciones atrás que hubo un ladrón. Entonces No, yo lo vuelvo a hacer. No, 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 no. Hay que aclarar varias cosas ahí, ¿cierto? hay que aclarar varias cosas. Esos duelos no resueltos también, como lo que hablábamos de los holocaustos o esos secretos de familia que hay, eh, que nadie Que a quiere, veces no nos pertenecen saberlos, pero que existen en la familia y hay que respetarlos. el destino de todos. Hay que Así respetarlos. es. Entonces, vamos, llegando a esto y hablando de esto, ya lo había dicho en algún momento, las constelaciones no son No magia. son mágicas. No son mágicas. Las constelaciones también tienen unas leyes fundamentales, como la que hablamos ahorita de la pertenencia, pero también hay otras que son fundamentales, o sea, por lo menos está la jerarquía. Los que llegaron primero son eh, los que tienen por sabiduría o porque son más ancianos, o sea, ellos son los primeros y nosotros somos los que venimos detrás y ellos son los que corresponden guiarnos a nosotros. Correcto. Eh, em, creo que entra una frase aquí y es, lo que excluyes se repite. Y algo para acotar acá es que cuando es la jerarquía, entre la jerarquía que ya la nombraste, pues el orden sí importa, porque nomás en las matemáticas, yo no puedo poner el 2 antes que el uno. No, El orden no es que no altere el factor. porque aquí también viene la desconfiguración de la familia. Porque si yo como hija me creo más que mi mamá o que mi papá, existe una desconfiguración de la familia. Y cuando el orden se altera todo el sistema. Tal cual. Y hablemos del dar y el recibir, que era lo que hablábamos con las amigas. Ese creo que ese ejemplo quedó súper claro. Súper.
porque en las relaciones sanas pues hay un equilibrio. Yo doy, tú das, yo doy, tú das. Y en relaciones desiguales, como cuando hablábamos de las parejas, que o el hombre da mucho o la mujer da mucho, pues todo El se... caso que tú ejemplaste en el anterior de la doctora y el que ayudó al abogado, ¿no? Ah, correcto. Si recibes demasiado, algo se rompe siempre. Si ayudas Sí. demasiado, tu amiga no tiene con qué pagarte y sale hablando mal de ti. Sí, Entonces, pero a veces también lo hacemos desde la manera inconsciente, porque no estamos acostumbrados o fuimos educados de la manera de que tú tienes que siempre ser servicial, siempre tienes que estar atento, siempre tienes que estar pendiente, entonces creas ahí como una descompensación porque hay personas que no lo entienden y se aprovechan y tú estás entregando todo lo que puedes entregar sin recibir nada a cambio y eso no está bien. sí. Mm, sí, así es. Y hablemos del asentimiento. Uy, interesante. Mm, El asentir es decir, así a todo tal como fue. O sea, si mi familia tuvo una vida dura, mi familia de hecho viene de guerras, de varias guerras, o sea, y tanto mi sistema familiar por parte de mi papá como por mi sistema familiar por parte de mi mamá. Mi abuelo paterno estuvo en la Segunda Guerra Mundial y entonces yo no puedo decir que eso no ocurrió, sí, así tal cual fue. Eso es lo que le correspondió vivir y fue su experiencia de vida. Yo no puedo negar que él tuvo que ver cosas feas, ni tuvo que ver cosas atroces, me imagino, pero eso es lo que le corresponde vivir y es a sentir, yo no puedo negar esa situación de mi familia, que ambas partes de la familia hayan estado en guerras diferentes y sí, es una forma de que tuvieron que vivir la vida como le correspondió vivir en ese momento. ok. Tú hablaste de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, Sí. trasladémoslo un poco a el presente o a la actualidad. Y de pronto un poquito más atrás también se veía mucho. Por ejemplo, siempre, no sé, siempre tengo ejemplos muy duros, pero es que creo que así se entiende más. A nuestras bisabuelas o a las abuelas, quizás se casaron porque les tocó y tenían un esposo maltratador o que O llegaba y lo mayor. estaba, ¿cierto? A lo que hoy, por hoy, nosotros las mujeres decimos, no, stop, no quiero estar con vos y ya, y ya, y puede haber un stop, entre comillas, porque existen y es una realidad. Les hablo de eso, que cuando pasa este tipo de casos o este tipo de cosas, qué difícil es asentir o decir sí. Esto fue lo que me tocó vivir a mí y vamos para adelante. Porque en esos casos lo que tú te preguntas es el por qué a mí, porque esas son heridas tan grandes que pues siempre van a estar contigo. Pero en vez de preguntarte por qué a mí, es el para qué que me está enseñando esta situación y a sentir como lo que pasó. Qué duro que suena esto, pero es verlo desde otros ojos. Es así. Entonces, lo que no aceptas tiende a repetirse. El asentir para mí también tiene que, no es aceptar que eso ocurrió de esa manera, sino es sí, o sea, a ver, no me estoy explicando de la manera correcta. El asentir no quiero que se confunda con aceptar, así como sí, sino que el asentir es desde lo humano, el decir eso fue lo que correspondió vivir. Eso fue lo que, y sí, así se dio, eso fue, y con honor y respeto, yo digo que sí, pero no es de aceptar, ay, bueno, pero es que eso fue lo que le correspondió vivir, o sea, no es, es diferente el aceptar que el sentir. No sé si me doy a explicar. Sí, yo creo que sí, lo que sucede es que eso es muy duro.
Claro, pero es que es algo Porque, que por ejemplo, la si gente yo debería tratar de entender, que es diferente. de verlo desde o de escucharlo desde otro punto de vista. Porque, por ejemplo, no es fácil, digamos, si veo que soy una niña de 7 años, entra un día alguien X a mi casa, mi papá y mi mamá, y yo lo puedo ver todo, y ahora tengo 18 años, 20, y todavía me acuerdo de la cena. O sea, es decir, ok, sí me pasó, pero es que en ese sí me pasó y honro y respeto, pues no vas a tener respeto por ese agresor. Este término es difícil de entenderlo, no sé si de explicarlo. Es más fácil entenderlo cuando tienes un proceso terapéutico, cuando eres constelador de pronto. Por eso las consteladoras y los que hacemos constelaciones, como que tuvimos un proceso también fuerte para cada uno de nosotros. Entonces, a veces llegan consultas en que, bueno, sí, no te lo puedo explicar del todo como quisiera, pero esto es, aquí tienes lo que querías ver. Y sí, son procesos súper fuertes, pero es lo que tenemos desde las constelaciones. ¿Qué te parece si hacemos una meditación al terminar, como para que los oyentes y los que nos están viendo por YouTube puedan, puedan como que sentir esa energía que se emanan en las constelaciones? Eh, Ahorita un ejercicio guiado antes de terminar, ¿sí? Sí. Ok, entonces, ¿quién lo haces? ¿Tú o yo, Emily? Mm, creo que tú eres más de hacer rituales. Vamos a ver si yo puedo continuar con el ejercicio, ¿sí? Podemos, sí, soy muy ritualista. Vamos a ver cómo nos va. Dale. Entonces, a todos los que nos están escuchando, tómense en un momento ahí en su oficina o en su cuarto, o pueden cerrar sus ojos un momento, no nos va a llevar mucho tiempo. Y imagina que tienes detrás de ti a tu papá al tu lado derecho y a tu mamá al lado izquierdo. Y detrás de ellos a los que vinieron primero, a los padres de sus padres, a los a las madres de sus madres, a las abuelas, bisabuelas, a los bisabuelos y a los abuelos. Y así en su orden de llegada. Y así todas esas generaciones atrás. Y aquí hago un paréntesis. ¿Te habías dado cuenta cuántas generaciones atrás vienen antes que tú? Y ahora permítete observar todo lo que vino antes de ti. Todas las bisabuelas, tatarabuelas y abuelas que estuvieron antes que tú. Y quiero que repitas internamente, hoy veo lo que vino antes que mí, llevando esas manitos al corazón, como nos indicó Emily. Internamente di, hoy honro mi sistema familiar. Di también, hoy tomo la vida tal como viene de ustedes. Y hoy elijo hacer algo diferente con ella gracias a todos los que vinieron detrás de mí. Respira profundo y siente que lo que cambió en ti, lo que se movió en ti, siéntelo. Y cuando estés listo o estés lista, puedes abrir tus ojitos, volver aquí a la hora a escucharnos, Qué lindo. porque cuando te das la oportunidad, se siente bonito. Sí, porque sientes como esa energía que viene de atrás, como que si te pusieran las manitos en los hombros, como que si te acompañaran. Te sientes como hasta más fuerte. Sí.
cambia algo en uno mismo. Si puedes darte la oportunidad, hazlo. Si no puedes darte la oportunidad, es el momento donde estás, escúchanos nuevamente y hazlo. Entonces, sanar no es solo borrar la historia o creer que no existió. Es mirarla, darle un lugar y dejar que se repita. Dejar de repetirla, perdón. Para poder permitirte seguir hacia adelante y dejar de repetir historias. A menos de que la historia sea tan linda que quieras seguir repitiéndola. Es muy válido. Y bueno, la invitación de siempre es que si este episodio resonó contigo, guárdalo, compártelo y escríbenos sanar. Y si quieres trabajar esto más profundo, síguenos en nuestras redes sociales que te van a aparecer por aquí abajito y gustosamente te vamos a atender. Y te acompañamos en sesiones.